Saludos, muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora pondrán este mensaje, pero para mí siempre es un placer compartir la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene vida y esa vida nos sostiene por todos nuestros días y Dios es bueno. Me gustaría culminar con el pasaje que he comenzado por aquí. Como les dije en el último mensaje, estaba solo avanzando un solo versículo con un punto, con ese versículo, pero me di cuenta que no estoy avanzando lo suficiente y aunque pudiera demorar, no sé, una semana en un versículo predicando todos los días, me gustaría más ser poco más resumido y avanzar con más rapidez. La idea que tengo para hoy es para que yo pueda culminar con este pasaje haciendo por lo menos 3 versículos si Dios permite. Entonces aquí estamos hablando del pasaje, les voy a decir lo que dice el pasaje y después comenzaremos donde dejamos en el último mensaje hablando sobre Hechos 16, 6 al 10. Hablamos de que Pablo y sus compañeros desean predicar el misterio del evangelio, pero donde Pablo escoge, Dios le dice que no, Asia. Y Pablo supone que debe ser entonces Betania, pero Dios le dice una vez más que no es Betania. Entonces, muy interesantemente, Pablo sigue avanzando hasta que encuentra el lugar de Dios, ¿ok? Entonces, allí es donde vamos a empezar cuando ya Dios le dice que no a 2 sitios, pero él sigue buscando y cuando el hombre busca, halla. Hechos 16, 8 al 10 dice, pasando junto a Misía, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, comenzando aquí en el versículo 8, dice, y pasando junto a Misía, descendieron a Troas. ¿Cuál es el punto principal? El punto principal aquí que escribí es cuando una puerta se cierra, otra se abre. O sea, les digo algo importante sobre este pasaje, un detalle que vemos aquí en el versículo 8, que Dios le dice que no a Asia y a Bitinia, pero ellos descienden a Troas, ¿ok? Troas, lo que tengo aquí escrito, dice conocida formalmente como Alejandría de Troas, no era simplemente una ciudad costera, sino el centro de conexiones más estratégico, sí, entre el oriente y el occidente. Su importancia como puerta de enlace se debía a su ubicación geográfica privilegiada en la costa noroeste de Asia Menor, funcionando
como el puente natural más corto para cruzar desde Asia hacia Europa, o sea, es decir, Macedonia. Al ser una colonia romana con un puerto artificial masivo, Troas servía como un eje de transporte marítimo y terrestre donde convergía las principales rutas comerciales y militares del Imperio Romano. Debido a este flujo constante de viajeros, comerciantes y soldados, cualquier mensaje o mercancía que llegara a Troas tenía el potencial de difundirse rápidamente por todo el Mediterráneo, convirtiéndola en el lugar perfecto para que el Espíritu Santo posicionara a Pablo antes de su expansión hacia un nuevo continente. Es decir, Troas básicamente fue en aquel tiempo como el aeropuerto más grande del mundo entero. O sea, yo sé que obviamente no tenían aviones en aquel tiempo, pero fue como decir el terminal de bus, de burro, de barco, de aviones más grande en aquel tiempo, ¿no? O sea, es decir, fue el punto de terminal más grande del mundo antiguo. O sea, hoy en día se pudiera comparar con el aeropuerto más grande del mundo. Eso fue en Troas. Entonces, ¿cuál es el punto de este pasaje? O sea, cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero también si nosotros tomamos la analogía de un avión, yo sé que no habían aviones en aquel tiempo, pero para que podamos entender mejor, aunque el espíritu les canceló 2 vuelos, ellos no se sentaron a quejarse, sino que se fueron directos al aeropuerto más grande del mundo en Troas, con su pasaporte de fe, sabiendo que Dios siempre tiene un mejor destino reservado. O sea, interesantemente, Dios le dice que no a Asia. Por eso Pablo dice debe ser Betinia, Dios le dice que no. Entonces Pablo dice, bueno, yo no sé dónde será porque Dios no me ha mostrado, pero con las maletas empacadas vamos a ir al aeropuerto a ver dónde Dios nos guía. Eso sí es un paso de fe. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, sería igual si yo supiera que Dios tuviera un sitio para que yo predicara, pero yo digo, bueno, debe ser tal sitio y Dios me dice que no, yo digo, bueno, si no es tal sitio, debe ser otro sitio y Dios me dice que no. Entonces yo, confiado, empaco las maletas y voy al aeropuerto más grande del mundo para ver dónde Dios me va a direccionar. O sea, eso es caminar por fe, porque no fue hasta después que llegó al aeropuerto que Dios le mostró. Eso es tomar paso de fe. Tú sabes que tú andas por fe cuando no conoces el destino, pero vas al aeropuerto con las maletas empacadas sin tener un boleto. Tú dices, bueno,
voy para el aeropuerto más grande del mundo y tiene que ser por allí que Dios, no sé, allí me dará Dios el boleto o dirección o algo bueno va a salir de ahí y yo no me voy de ahí hasta que Dios me muestre. Eso es interesante. O sea, para mí eso es increíblemente interesante porque hubiera sido mucho más fácil decir, bueno, si no es Betinia, si no es Asia, voy para la casa, me voy a acostar en la hamaca y si Dios tiene algo conmigo me puede avisar. Hubiéramos de 10 misioneros, hubiéramos 9 haber dicho así. Bueno, si Dios tiene algo conmigo, me puede decir, yo voy a volver a casa, voy a hacer lo que tengo que hacer y Dios me puede guiar después. Pero Pablo decía, yo no me voy a la casa, yo no voy a colgar la hamaca ni la cama, yo me voy a empacar las maletas porque voy al puerto más grande del mundo a ver donde Dios quiere. Y con esa fe llegó allá y lo que veremos en el siguiente pasaje, estando allí, Dios le mostró que fue Macedonia, es decir, Europa, y Pablo estaba en el sitio correcto en el momento correcto. Cuando una puerta se cierra, no luches con Dios. No insistas con Dios, porque si Dios cierra una puerta de tu vida, es que Dios tiene otra puerta más importante que Él abrirá en el momento correcto. No vayas por el camino equivocado por terco, sino que espera la puerta correcta de Dios en tu vida. Yo me acuerdo cuando joven, ya terminé con la escuela. Un año después todavía estaba trabajando en un campo de golf. Y yo decía, ¿qué será que Dios tiene para mi vida? Y un momento estratégico llegó y ayuné. Dios me mostró algo, por eso dejé a mi novia. El mismo día que dejé a mi novia, alguien que nunca me llamó en toda su vida, me llamó invitándome para una escuela bíblica. Y eso fue la puerta que me llevó a la escuela bíblica y la puerta que también estando ahí se abrió para Venezuela y la puerta que cambió mi vida y la vida de muchos, de hecho, porque yo no estaba insistiendo de mi puerta, de lo que yo decía, sino que cuando Dios abrió la puerta, oré, Dios confirmó, me fui y donde Dios guía, provee, Dios siempre me ha provisto en todo momento. Dios es bueno. Entonces, ¿qué paso de fe que se realizó el apóstol Pablo? Dios le dice que no 2 veces y en vez de desanimarse y volver a casa, Pablo empaca las maletas, va al aeropuerto más grande del mundo diciendo no sé dónde será y Dios le mostró en el aeropuerto cuál fue el sitio. Me dice, no había aeropuerto, yo sé, pero estoy diciendo pues que en el terminal, ¿no? En el sitio, en el puerto donde salían las barcas, en los barcos, en el puerto más grande del mundo. O sea, es decir, el centro de conexiones más estratégico del mundo entero. Pablo fue con las maletas empacadas y ahí es donde Dios le dio el llamado. 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie
rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué quiero decir con este punto? Quiero decir, uno, lo que ya dije, que no es el punto, de hecho, pero me vino a la mente, de que Dios te llama cuando estás en posición, cuando ya has hecho lo tuyo, cuando ya has empacado las maletas, Dios te llama. Cuando ya estás esperando el avión, Dios te llama y te dice cuál avión es. Pero lo que quiero decir con este pasaje es, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El clamor de una sola persona puede cambiar todo un continente. Aunque Pablo solo veía a un hombre pidiendo ayuda, Dios ya tenía en su GPS el plan para transformar a Filipos, a Tesalónica, Atenas y Corinto. O sea, es decir, lo que quedó en Europa, ya Dios tenía eso, la dirección en el GPS cuando Dios lo llamó o los llamó, porque no solo fue Pablo, sino su equipo. Ahí estaba el médico Lucas también, quien escribió el libro de Hechos, pero los llamó a ellos para Europa y ya Dios sabía que era Europa y por eso cuando Pablo quería Asia, Dios no le decía nada menos que un no y después le guió para Europa. Dios tiene grandes planes, aunque nosotros no entendamos en este momento. Y si tú puedes confiar en Dios, confiar en la puerta que se te abrió. Me dice, pero ¿cómo puedo yo saber si la puerta es de Dios? Qué bueno que preguntaste. En Juan 16:13, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseñará las cosas que habrán de venir. Oyen lo que voy a decir. El Espíritu Santo te enseña las cosas que habrán de venir con el propósito para que ores, uno, para que te prepares, dos, y para que reconozcas la puerta cuando se abra. Es decir, si el Espíritu Santo te avisa de algo que habrá de venir y no oras, no te preparas, no reconocerás la puerta cuando se abra. Pero cuando te avisa, como le avisó a Pablo y su equipo, ellos oraban, se preparaban y no fueron guiados por puertas cerradas, sino que cuando se abrió la puerta reconocían que es el momento. Y eso te enseña que si no estás buscando, la puerta se puede abrir, pero si no estás listo, no vas a reconocer que la puerta es de Dios y vas a perder esa puerta abierta. Por eso es tan importante la oración y la preparación para que cuando se abra la puerta reconozcas. Yo me acuerdo la primera vez cuando fui a Venezuela, había una escuela bíblica y me acuerdo que no entendía todo, pero estaba escuchando el traductor que le hablaba a otra persona y el pastor, Orlando se llama, un colombiano. Él decía, no sé si fue una visión o un sueño, y estaba
mostrando la sierra de Perijá, diciendo que veía fuego que fue multiplicado en todo el sitio, que él lo veía como avivamiento o por lo menos conocimiento del evangelio para los indígenas que vivían lejos. No entendía de nada de eso, pero el Espíritu Santo me hizo entender, tú vas a ser parte de eso. Y cuando volví el año después, comencé a buscar a Dios con su propósito. Y ahora les digo como Dios me mostró que era el tiempo para ir para allá y yo fui para allá. Y a través de la predicación de la palabra de Dios, que Dios usó un burro como yo para predicar la palabra, pero se ha visto milagros y nuevo conocimiento y nacimiento de nuevo de muchas personas. Gloria a Dios. Entonces Dios te va a guiar. Y donde Dios guía, ahí está su dirección. Dentro de ese círculo de dirección en su vida, de su propósito, digo, está su dirección, está su provisión, está su ayuda angelical, ayuda celestial, está todo lo que te haga falta en la vida en ese propósito. Busca el aeropuerto de tu vida. Busca la puerta abierta que Dios abre para tu vida. Y tú verás la mano y el poder de Dios. Número 10 o versículo 10 dice aquí, cuando vio la visión, o sea, Pablo vio la visión. Enseguida procuramos, o sea, Pablo vio la visión, pero tenía su equipo y enseguida todos ellos, no solamente Pablo, sino todos ellos, un equipo, procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Okay? Eso es sumamente importante que entendamos este concepto. ¿Cuál es? El concepto es todo nuevo destino requiere una salida. No te puedes enamorar con el aeropuerto. No puedes enamorar con Ur, donde estaba, creo que se llamaba así, donde estaba Abraham cuando Dios lo llamó para nuevos horizontes, ¿no? Em, a veces tenemos que dejar de abrazar el pasado para que podamos avanzar al plan y el propósito de Dios para nuestro futuro. O sea, no nos enamoremos con el aeropuerto o con el pasado. A veces tenemos que despedir el pasado para que podamos avanzar a nuestro futuro. O sea, es decir, que cuando Pablo vio la visión, enseguida procuraron partir a Macedonia. O sea, es decir, enseguida, si tú estás buscando la puerta que Dios te dijo, cuando se abre te das cuenta y pasas por la puerta porque reconoce que es Dios. Tenemos que despedir de nuestros sueños. Tenemos que despedir de nuestro pasado. Tenemos que a veces despedir con nuestro presente para avanzar a unos horizontes nuevos. El plan y el propósito de Dios en tu vida supera cualquier plan que tú puedes tener. Es muy sumamente
importante. Yo me acuerdo que cuando Dios me confirmó que su plan era que yo vivía en Venezuela, mi papá me decía que compraría una casa en Florida, me buscaría un buen trabajo y un carro nuevo si yo no me fuera a Venezuela. Pero yo sabía ya lo que era la voluntad de Dios y aunque siempre fue un sueño vivir en Florida, con esa clase de estabilidad, una casa, carro, trabajo, yo le dije que no porque yo tenía que seguir el propósito de Dios en mi vida. Tenía que despedir algunas cosas que no era para seguir el plan de Dios para mi vida. Y Dios siempre ha estado conmigo. Y yo doy gracias a Dios porque su plan es mejor que mi plan. Su propósito supera mi propósito. Su sueño para mi vida supera mi sueño para mi vida. Y donde Dios guía, Él paga. Me gusta mucho la historia de Jonás porque hay un principio bíblico reconocido cuando él desciende a donde descendió a Nínive o a Tarsis, no me acuerdo. Pero dice la Biblia que descendió hasta, creo que Tarsis, y pagando su pasaje fue a donde iba. Se me olvida en este momento para dónde, ¿no? Pero interesantemente no importa la ubicación para donde él iba. Lo importante es que no fue la voluntad de Dios para donde él iba y por eso él tuvo que pagar su pasaje. Cuando yo me alineo con el propósito de Dios en mi vida, el pasaje y todo ese plan y propósito está pagado. Pero cuando yo quiero cumplir mi sueño, que no tiene que ver con Dios, cuando yo quiero ir a mi destino, que no es el destino de Dios, cuando yo quiero lograr mi objetivo, cuando no es el objetivo de Dios, yo pago todo eso. No vale la pena. Busca lo que Dios quiere y vivirás una vida abundante. Busca tu plan y te vas a marchitar porque tu plan no sirve. Mi plan, para los que se enojan cuando yo digo así, mi plan, que no es si no es el plan de Dios, tampoco sirve. El plan de ninguna persona, creyente o no, no sirve si no es el plan de Dios. Mediten en eso. Es verdad. Yo prediqué de eso hace poco y a alguien no le gustó y no llegó a donde yo predicaba por ese motivo por como 3 semanas. Pero hay que decir la verdad, ¿sí o no? O sea, es decir, que cuando Dios nos da la luz verde, tenemos que salir para tomar pasos en ese propósito. Y si estamos pendientes, preparándonos, orando, nos daremos cuenta cuando sale una luz verde para avanzar hacia adelante. Siempre. Pero si no estás prestando atención, como un ascensor, se abren las puertas si no estás seguro porque no estás
prestando atención porque no estás orando, porque no te estás preparando, se abrirán las puertas, estarás confundido, se cerrarán las puertas y otro se irá para realizar el plan que era para ti. Me dice, bueno, mejor no, porque esa persona va a recibir tu recompensa. Los que pelean en la batalla ganan la recompensa. Los que no tienen fe, los que no están preparados, no obtienen la recompensa. Yo quiero toda recompensa, por eso yo tengo que estar dispuesto para toda batalla, para dar todo paso de fe. Yo me acuerdo en el momento, porque yo suponía en aquel tiempo que Dios no quería que yo me fuera para los pueblos lejos. Y yo hablaba de que hay que caminar muchos días subiendo y bajando montañas, cruzando ríos para llegar a esos sitios. Y yo anhelaba eso en mi corazón, pero sentí de Dios que no se puede. Y me acuerdo que yo suponía que nunca iba a poder ir porque sentía por mucho tiempo que no era de Dios. A veces tenemos que entender que si Dios nos dice que no, no implica no para todo, sino que puede haber un momento cuando ese no se convierte en sí, porque a veces nos está como que aguantando porque no es el momento todavía. Y no puedo suponer que por el hecho que Dios me dice que no a algo hoy, que nunca será esa cosa, porque a veces cuando Dios coloca algo en el corazón, pero sentimos un no, es un, es un no por el momento, más no para siempre. Anhelaba, pero sentía que no. Me acuerdo, ni siquiera estaba pendiente, ni pensando en ese propósito, sino que estaba comprando verduras. Y mientras yo hacía las compras, el Espíritu Santo me dio luz verde, sentí una paz, sentí que me estaba liberando para realizar la predicación de la palabra en los sitios lejos. Ahora, para muchos era una locura porque hay grupos con otro pensamiento, para decirlo así, que son peligro para mí. No había nadie de acuerdo conmigo, ni siquiera los más espirituales. Todos decían que yo estaba loco, tremendo loco. Él está loco. Pero yo no estaba para agradar al hombre. Yo entendía lo que decían. Yo entendía que humanamente hablando era una locura, pero yo tengo que cumplir con el propósito de Dios. Y si yo no voy, ¿quién va? Nadie iba en aquel tiempo o antes para esos sitios. Yo tengo que ir. Dios me llamó a mí. Lo sentí. Al principio, muchos pensaban que era una causa perdida, pero poco a poco comencé a ver el fuego repartir en toda esa zona, lejos con la palabra de Dios y Dios acompañándome con señales. Hoy en día hay muchos creyentes. Hoy en día hay muchos pueblos donde tienen culto todas las noches.
Nos gana a todos nosotros que le hacemos culto una vez a la semana y pensamos que estamos haciendo mucho. Ay. ¿Cuál es el fin? ¿Cómo puedo resumir? ¿Cuál es el repaso de estos 3 versículos? En el versículo 8 llegamos al aeropuerto con las maletas empacadas. En el 9 escuchamos el grito de auxilio de un continente. Y en el 10 entendimos que la obediencia no espera para ver el milagro en Europa. Primero tuvimos que desarmar o desamarar, desamarar el barco en Asia. Desamarrar, quise decir. Estaba aquí, no sabía decirlo. Pero entienden lo que quiero decir. Dios tiene un plan, un propósito preciosísimo para tu vida. Tú tienes que orar, te tienes que preparar para que cuando esa puerta se abra, estés preparado. Y el plan de Dios supera tu plan. El plan de Dios tiene todo pago. Dios quiere que tú puedas reconocer su Espíritu Santo y su plan en este día. Si tú nunca has aceptado el Señor Jesucristo por la salvación de tu vida, hoy es tu día. La Biblia habla de hay una eternidad del cielo o al infierno. Solamente los que reciben a Jesucristo como su Salvador pueden ir al cielo. Si no, hay un lamento eterno, una tortura eterna del infierno. Una vez que uno está allá, no hay salida, no hay arrepentimiento, ya no sirve, tiene que arrepentirte en esta vida. Gracias a Jesús, Jesús pagó el precio para que tú y yo pudiéramos ser salvos si aceptamos al Señor Jesucristo por el perdón de los pecados. Nos arrepentimos del pecado y ya tenemos el paracaídas para salvar nuestras vidas. O sea, no viviremos para siempre en este cuerpo, pero hay una vida más real en la vida que viene. O sea, una mujer embarazada, ella da a luz a un bebé. La existencia del bebé no termina cuando nace, sino ahí es cuando empieza. Cuando tú y yo partimos, nuestra existencia no termina, sino ahí es cuando realmente comenzamos a vivir si hemos sido perdonados de nuestros pecados. Repite conmigo esta oración para recibir el Señor Jesucristo. Dile: Dios, yo creo que Jesucristo es tu Hijo. Jesús, te acepto en mi corazón como mi único Salvador. Te pido que me perdones mis pecados. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Los quiero mucho. Saludos. Chao.